¿qué tal? Soy Felipe González Arratia y les doy la bienvenida al podcast de Teorías Contemporáneas de la Educación. En este cuarto episodio comentaremos algunos aspectos importantes sobre la epistemología. Comenzaremos con alguna de sus definiciones y abarcaremos también las áreas en las que ésta tiene desarrollo, principalmente su aplicación en la educación. Posteriormente, Marisela Quintana nos ayudará a entender los diferentes tipos del pensamiento epistémico. Por su parte, Kenia González nos hablará de la pedagogía, la filosofía y las ciencias de la educación. Para concluir, Freddy López nos explicará qué es eso de el análisis del discurso educativo. Como ven, nos espera una aventura realmente epistemologante, ¿no? Así que bueno, vamos para allá. La epistemología ha sido entendida de diferentes formas. Sin embargo, existe un consenso para denominarla la filosofía de la ciencia, por lo cual, una de sus principales ocupaciones es el reflexionar sobre lo que es la ciencia y, por ende, lo que no es. Para ello, se basa primeramente en la diferenciación de algunos conocimientos, llamando episteme al conocimiento racional, sistemático y científico, muy por aparte, por ejemplo, de la doxa, que se considera el conocimiento popular. Es decir, la epistemología se encarga de estudiar la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. A lo largo de la historia de esta filosofía de la ciencia, se reconocen tres grandes posturas, tres modos de ver esta relación. La primera, y dominante durante largo tiempo, es el denominado positivismo lógico, que desde el Círculo de Viena busca explicar, erklären en alemán, los fenómenos a través de las leyes naturales. Muy cercano a este pensamiento, Popper cambia la inducción por la deducción y además propone la falsación como criterio científico, sustituyendo a la verificación, pero continúa con el modelo monológico de la tradición galileana. Por su parte, desde la Escuela de Frankfurt nacen nuevas ideas que tienen que ver con la observación de la vivencia y la interpretación que cada persona hace de su fenómeno. Es decir, inserta la verdad en la vida cotidiana. Así, retomando los planteamientos de la tradición aristotélica, se construyen tanto la fenomenología como la hermenéutica, las cuales buscan ya no la explicación, sino la comprensión, el Verstehen en alemán, de cada uno de los fenómenos, afirmando que las acciones sociales no pueden verse reflejadas en leyes naturales. Como un esfuerzo para sistematizar el pensamiento hermenéutico y combinándose con posturas marxistas y hegelianas, se crea la tercer fuerza epistemológica, la hermenéutica crítica, la cual pretende llegar al conocimiento verdadero mediante la dialéctica, es decir, la dinámica que existe entre una tesis, una antitesis y como resultado de esta, la síntesis. Es así como la educación de hoy, al ser una ciencia, retoma inevitablemente alguna de estas posturas para poder generar entonces teorías aplicables a su práctica. La concepción del conocimiento de la educación e incluso la regulación entre las interacciones de los diferentes actores educativos se basa precisamente en la epistemología. Es en base a esta relación entre sujeto y objeto que se distribuyen los contenidos en diversas áreas temáticas, que se reconocen estrategias adecuadas para un contenido o algunas para otro. Se ordenan los programas en niveles de complejidad y se decide lo que corresponde ser estudiado dentro de una escuela y lo que no cumple con los requisitos establecidos por la ciencia para poder ser enseñado dentro del ámbito de la escuela institucionalizada. El conocer epistémico. La epistemología es una disciplina de las ciencias sociales, pues contribuye a vigilar los nuevos conocimientos, fundamentos, justificación, posibilidad, procesos y resultados de la sociedad.
La epistemología inserta en el proceso de la formación de los profesionales de las ciencias sociales y en específico de la educación. Es por eso que tiene diferentes tipos de pensamiento que contribuyen al estudio epistémico y son los siguientes. Pensamiento analítico. Es la capacidad que tiene el ser humano de pensar para separar o diferenciar las partes de un todo y así llegar a la solución de un problema. Pensamiento creativo, proceso del comportamiento mental que busca y descubre soluciones nuevas y novedosas en los diferentes ámbitos de la vida. Pensamiento sintético. Este pensamiento parte del analítico y da como lugar al pensamiento sintético, el cual se interpreta como un pensamiento que nos permite comprender y afrontar la realidad mediante patrones que elevan el nivel de comprensión. John Dewey define este pensamiento como resultado de lo que ya sabemos, percibimos y que está en nuestra memoria. Por lo tanto, el pensamiento sintético es aquel donde la persona requiere reducir el tamaño de objetos para unificarlos. Pensamiento crítico. Es la capacidad de pensar, cuestionar las cosas, acciones, juicios. También se considera como la capacidad para identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Esta es una habilidad del siglo XXI que beneficia a los alumnos e impacta en la vida académica y profesional, entre las que destacan claridad y precisión para formular problemas, comprensión y análisis y mejor planificación y administración de actividades. Pensamiento lógico. Comportamiento mental que desarrolla las formas del pensar en el conocimiento científico. Su importancia se basa en la estructura mental de forma inductiva y deductiva en la investigación. Pensamiento analógico. Capacidad de realizar comparaciones entre fenómenos que mantienen una semejanza a nivel funcional y estructural, que a fin de cuentas tienen algo de diferencia. Pensamiento deliberativo, manera de pensar donde se da la relación entre los pros y los contras cuando tomamos una decisión antes de llevarla o tomarla a cabo. Pensamiento reflexivo, capacidad de pensamiento que facilita el reconocimiento y el desarrollo de los modos de pensar donde utilizamos la solución de algún problema. Pensamiento práctico. Mediante la epistemología, estimula la competencia cognitiva de reflexión antes de solucionar, seleccionar, estableciendo procesos a seguir para alcanzar los objetivos de una buena eficacia y eficiencia. Pensamiento de resolución de problemas. En este pensamiento, el resultado de los antes ya mencionados pensamientos es la capacidad que se tiene para llegar a la solución fundamentada y efectiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenia González López. Yo les estaré hablando sobre la pedagogía, la filosofía, las ciencias de la educación y los saberes educativos. Muy bien, bueno, como aquí ya todos sabemos qué es la pedagogía, vamos a definirla de manera rápida. Según Valle y Manso en el 2019, nos dice que la pedagogía adquiere su estatus de ciencia cuando comienza a hablar de la racionalización del conocimiento educativo. Entonces, bueno, básicamente, ¿en qué consiste esto? Nos dice que racionalizar el conocimiento va a ser este proceso de acompañamiento en la educación de los seres humanos al margen de su edad y condición social y cultural. Entonces, nos va a dar los fines, nos va a articular estrategias, nos va a dar los medios para alcanzar esta optimización formativa. Es también entonces la mejora sostenida del conocimiento educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo la pedagogía nos va a seguir actualizando, va a sacar nuevas formas, de acuerdo a sus estudios científicos, nuevas formas de enseñar, de aprender, de instruir, etc. Pero entonces hasta aquí. ¿Cómo vamos a distinguir la pedagogía de la educación? Y es algo que variados autores han tenido conflicto para hacerlo. Pero tomaremos a Tureñán, que en el 2018 nos dice que la pedagogía es entonces una carrera y una disciplina de la educación. Y la educación va a ser el acto o la actividad real y la disciplina del conocimiento de la educación. En concreto, la pedagogía va a ser la disciplina, la ciencia, la carrera, el nombre bonito, y la educación va a ser el acto, va a ser lo que nosotros vamos a hacer con los saberes. Pero, entonces, para ir uniendo puntos, ¿qué es la filosofía? Bueno,
Oxford nos define a la filosofía como un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Es decir, la filosofía es un todo. Pero entonces, ¿cómo impacta la filosofía a la educación y a la pedagogía? Bueno, nos menciona que el hombre tiene fines que alcanzar desde la perspectiva filosófica y la educación va a ser únicamente el medio del hombre para alcanzar sus objetivos. En conclusión, va a ser educar para poder capacitar al hombre y que el hombre alcance su fin. Perello en el 2015 nos menciona que hay 3 etapas educativas: la fase preeducativa, la fase educativa y la fase posteducativa. La fase preeducativa va a comenzar en el inicio de la vida y no se le va a llamar educación sino instrucción. ¿Y aquí por qué? Bueno, pues porque es el inicio de la conciencia y la libertad, el inicio de la acción educativa. Va a ser cuando vamos a dar conocimientos básicos, saberes, terminología básica. En la fase educativa es cuando vamos a comenzar a acompañar nuestras instrucciones básicas con conocimientos científicos. En la fase posteducativa, que se va a dar al término de la vida, vamos a tener una capacidad habitual de obrar bien y con libertad. Y esto es cuando se termina la vida misma. Entonces también Moore y Quintanilla nos hablan de que la educación es como una casita. Vamos a imaginarnos una casa. Planta baja, primer piso y nivel superior. En la planta baja nos vuelve a hablar de la instrucción. Nos decía entonces que la instrucción no es necesariamente un conocimiento científico, sino son saberes básicos. Tomar una cuchara, sorber la sopa, tomar una pelota, botar la pelota, etc. En el primer piso entonces vamos a comenzar a acompañar estos conocimientos, esta instrucción, con cuestiones un poco más complicadas. Es cuando inicia nuestra educación, cuando ya sabemos que la educación está conformada de valores, de moralidad, ya está acompañada de conocimientos científicos. Y en el nivel superior es cuando logramos ser entonces buenos hombres, cuando ya tuvimos una instrucción, una educación, ya conocemos, ¿no?, el mundo a nivel educativo. Entonces nosotros ya tenemos la posibilidad de ser un hombre completo, un hombre o una mujer del bien obrar. Entonces, las ciencias de la educación, ya tratando de compactar todo, van a ser aquellas ciencias que aportan en teoría y práctica el proceso formativo desde su objeto de estudio. En el portal de Educa Panamá nos menciona que son un conjunto de disciplinas que estudian, describen, analizan y explican los fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. Muy bien, y entonces de aquí van a devenir los saberes educativos, que para Yuren en el 2005 son las formas en las que se exterioriza y objetivan los aprendizajes logrados y los conocimientos construidos. Es decir, nosotros vamos a aprender a través de los saberes educativos, pero también vamos a saber cómo comunicarlos, cómo transmitirlos y cómo exteriorizarlos. Los pilares de estos saberes educativos va a ser aprender a conocer qué es la pared, qué es la planta, qué es la pelota. Aprender a hacer, aprender a pintar una pared, aprender a botar una pelota. Aprender a vivir. Entonces yo ya sé qué es, ya sé para qué sirve, ya sé cómo se hace, pero entonces ¿cómo se vive? ¿Cómo puedo disfrutarlo? ¿Cómo puedo sentirlo? Y esto nos va a llevar al último pilar educativo, que es aprender a ser, que es básicamente lo que veníamos mencionando como el objetivo de la educación. Gracias y los dejo con mi compañero Freddy. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy López Solís, continuando con la exposición del equipo 4. En ese sentido me toca por último tema el análisis y discurso educativo, el discurso y el saber. Nos dice que el discurso educativo es una elaboración lingüística y pedagógica encaminada a la formación. El discurso educativo aparece como el portavoz de una serie de ideales, propósitos y políticas sociales. Es decir, el discurso educativo es una estructura que responde a un determinado objetivo educativo de la sociedad, que establece un determinado lazo social estable, al mismo tiempo que regula las relaciones de convivencia ante la diversidad de estudiantes. Para fines de este estudio, el discurso educativo guarda una estrecha relación con ideales políticos y éticos y al mismo tiempo de las ciencias sociales. Nos dice que también es una herramienta clave para la comprensión y la mejora de calidad educativa. En este nuevo modelo psicopedagógico permite analizar la potencia formativa del discurso a través de 5 dimensiones interdependientes, que nos dice que es la instructiva, la afectiva, motivadora, social
y ética. Por nombrar la primera, nos dice que la dimensión instructiva, esta dimensión brota del conocimiento y el dominio del profesor sobre la asignatura. Tiene que ver con la formación técnico-científica en la materia que imparte. Se encamina principalmente a la transmisión de contenidos. Cabe distinguir las siguientes propiedades, que es una distribución expositiva, abundancia de conceptos, oraciones complejas. La segunda, la dimensión afectiva. Esta dimensión del discurso se cultiva poco, se reserva casi por completo en el primer tramo de la educación. Por lo mismo, es preciso potenciar este aspecto en los distintos niveles del sistema educativo. Algunos indicadores del discurso afectivo son del profesor, obviamente, son el diálogo con los alumnos, lenguaje personal carece de homogeneidad, incluye vocablos y giros coloquiales, importancia de la comunicación no verbal, contacto visual con los alumnos, predomina la fusión expresiva. En el tercer término tenemos la dimensión. En este ámbito escolar, la motivación adquiere una gran relevancia por ser uno de los factores que influyen en el aprendizaje eficaz. Algunos de los indicadores motivacionales del discurso son la presentación de contenidos nuevos, modulación del habla, cambios de tono y ritmo. El discurso es versátil y dinámico, ajustado al contexto. La dimensión social nos dice que es un discurso en el aula de ser esencialmente humanizador, es decir, que debe favorecer el desarrollo personal de la vida y la comunidad. Algunos de los indicadores que nos dicen es busca de la interacción en el aula a través de coloquios y debates. Se pretende una adhesión con los educandos por medio de argumentaciones, lenguaje con importante carga ideológica, se encamina a la reflexión sobre la realidad. La dimensión de la ética nos dice que es una esencia, ¿no?, del mismo hecho educativo. De algunas características del discurso ético son un lenguaje doctrinal, presencia considerable en términos y búsqueda de objetividad. En términos generales, se denomina que el análisis del discurso al estudio es la interacción social a través de la lengua en situaciones que se pueden utilizar y estudiar en ciertos métodos de enseñanza y tipos de relación de los profesores. También existen en este análisis de discurso, sí existe un análisis de lingüístico, intersexual, análisis social. Y creo que por esta parte cerraremos con el discurso como práctica discursiva, que esta dimensión se relaciona con el hecho de adquirir un evento discursivo y una producción sexual. Creo que sería por parte mía. Les agradezco la atención. Gracias.